Empezamos. Teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que en la última clase nosotros estuvimos viendo las aplicaciones del teorema de Pitágoras? Se supone que esta guía ustedes la tienen. Bueno, y les hablé que habían generalmente tres aplicaciones muy conocidas que eran la diagonal del cuadrado, la altura del triángulo equilátero y la diagonal del cubo. Entonces, ¿por qué? Bueno, el teorema de Pitágoras evidentemente todos saben calcular, y el teorema de Pitágoras tiene que ver con que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, si el triángulo es rectángulo, cumple con la siguiente igualdad, que es el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro es igual a la hipotenusa, ¿cierto? O sea, acá tendría que haber 90 grados. Ya, el tema es que hay una serie de valores vinculados a geometría plana que uno puede conocer cuando se sabe ciertas formulitas. Una fórmula súper conocida es la aplicación respecto a la diagonal del cuadrado, porque cuando tú tenías un cuadrado, y el cuadrado tiene evidentemente los lados iguales, ¿no? Si es del lado A y tú haces un teorema de Pitágoras acá, tienes que A cuadrado más A cuadrado es igual a B cuadrado. Al sumar, 2A cuadrado es igual a D cuadrado, y al extraer raíz, tienes A raíz de 2 igual a D. O sea, toda diagonal de un cuadrado no es más que el lado del cuadrado por raíz de 2. Y esto tiene ciertas implicancias importantes. Una primera implicancia, ¿cuál es? Que como la raíz de 2 aproximadamente, eso significa aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente la raíz de 2 es 1,41 algo. En realidad, esta expresión que tienes acá, que es a raíz de 2, que corresponde a la diagonal, implica que es el lado por 1,41. Y eso no es más que el 141% de A, de esta A, por A. O sea, la diagonal es un 41% más larga que el lado del cuadrado. ¿Se entiende eso? Ya, ¿se entiende esto? Es decir, cuando tú tenías un cuadrado, hay dos aplicaciones acá importantes. Si tenías un cuadrado y es de lado 8, la diagonal es 8 raíz de 2. Pero si tú tenías un cuadrado y te dicen que la diagonal, ponte tú, es 12, ¿qué le haces a la diagonal para obtener el lado? Fíjate que si la diagonal es a raíz de 2, ¿qué le hago a este número para obtener ese? ¿Cachai? Que acá, para pasar de diagonal al lado, divido por raíz de 2, y para pasar de acá para allá, multiplico por raíz de 2. ¿Se entiende? Entonces, la diagonal de este cuadrado, que es 12, lo divido por raíz de 2 y me da el lado. ¿Se entiende? Sería eso, y esto es igual a 12 raíz de 2 partido por 2, que es 6 raíz de 2. ¿Claro? Espero que sí. Primera aplicación. Segunda aplicación. También vimos que en el triángulo equilátero, ¿se acuerdan que era el triángulo que tenía unas características especiales bastante importantes? Porque los elementos secundarios del triángulo equilátero, de los 5 elementos secundarios, 4 de ellos pasan por el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Que acá, si tienes una altura, esa altura también llega al punto medio. Si este es un equilátero de lado A, fíjense que este me queda como a medio y a medio, ¿verdad? Esta altura también es bisectriz. ¿Ya? Y acá se produce un triángulo, esta sería altura, ¿verdad? Ya, este triángulo rectángulo que tienen acá permite, a través de la ejecución del teorema de Pitágoras, encontrar una generalización o la fórmula de la altura de todo triángulo equilátero, pensando que el lado fuera A. Si es que yo hago el teorema de Pitágoras acá, y acá está hecho, porque es a medios al cuadrado más h cuadrado igual a cuadrado. Acá está. ¿Lo ven? Bueno, si yo desarrollo finalmente, fíjense por favor que h vale, ojo, a medio raíz de 3. ¿Qué significa eso? No se aprendan esto de memoria, muchachos. La altura de un equilátero del lado A, la altura es, ojo, la mitad del lado por raíz de 3. ¿Lo ven? La altura es la mitad del lado por raíz de 3. O sea, si tú tenías un equilátero, en definitiva, de lado 10, y te dicen cuál es la altura es la mitad del lado por raíz de 3. O sea, esta altura sería 5 raíz de 3. ¿Se entiende?
¿Qué pasaría ahora si tienes un equilátero y este equilátero tú conoces su altura y la altura fuera nuevamente 12 y te dicen deme el lado del equilátero? Fíjate, si la altura acá, ojo con estos chiquillos, si la altura acá era la mitad del lado por raíz de 3 y yo quiero llegar con ese desde la altura para allá, ¿qué le hago a este valor que tengo acá para obtener ese valor? Fíjate, para pasar de aquí para allá, yo a este valor lo multiplico por 2 y lo divido por raíz de 3 y tengo el lado. En cambio, al lado, para que me dé eso, lo divido por 2 y multiplico por raíz de 3. Si ustedes se dan cuenta, hago la operación inversa. Así que el 12, si se quiere convertir en lado, o sea, si con la altura yo puedo conseguir el lado del triángulo, equilátero en este caso, es multiplíquelo por 2 y divida por raíz de 3. ¿Se entiende? O sea, esto por 2 es 24, por lo tanto es 24 partido por raíz de 3. Si multiplico por raíz de 3 arriba y abajo, tengo 24 raíz de 3 partido por 3 y sería 8 raíz de 3. Otras personas lo hacen así. Tienen el equilátero del lado 12, voy a agrandar acá, y dicen, bueno, si este es A, esto es A medios, y hacen acá el Pitágoras. ¿Se entiende? Pero con este procedimiento de multiplicar por 2, dividir por raíz de 3, para que me dé ese, evito el teorema de Pitágoras. ¿Me siguen? Voy, diagonal del cubo. Bueno, en el caso del cubo también hay aplicación de teorema de Pitágoras porque efectivamente... ojo, quiero aclarar algo. Vi un video, no voy a decir nombre ni nada porque no se trata de eso, pero vi un video en internet que decía que estas cositas de acá se llamaban lados. No, y esas cositas se llaman aristas. Los lados son de 2 dimensiones. Ya son conceptos vinculados a las 2 dimensiones. Esto es tridimensional. Estas son aristas y estas paredes, suponiendo que esta cuestión es una sala de clase, ponte todo este cubo, estas paredes de acá se llaman caras. ¿Ok? Ya, las aristas son los palitos de maqueta. Bueno, si tú tienes un cubo, que no es más que un cubo, no sé si se han dado cuenta que un cubo es un cuadrado que fue desplazado una distancia igual de equivalente con el valor del lado, del cuadrado, o sea, a centímetros. Si esto es a desplazado hacia arriba, a centímetros, y por lo tanto me arma la tercera dimensión. ¿Estamos? Bueno, en ese caso tenemos también una diagonal que es esta, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo la podemos calcular? Nosotros ya sabemos que la diagonal de la cara, que está aquí abajo, es a raíz de 2, porque la calculamos, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta que hay 90 grados, por lo tanto, acá en este triángulo tengo teorema de Pitágoras. Al hacer el teorema de Pitágoras y desarrollarlo, tengo a cuadrado más a raíz de 2 al cuadrado es igual a d cuadrado. A cuadrado más 2 a cuadrado, d cuadrado, 3 a cuadrado de cuadrado, vamos con raíz, a raíz de 3 es igual a d. Ya, ¿qué significa esto? Que la diagonal representa el valor de la arista por raíz de 3. Bueno, aproximadamente la raíz de 3 es 1,72 y algo, o sea, es el 172% de la arista. Por lo tanto, es un 72% más largo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya voy. ¿Se entiende entonces que la diagonal, si yo tengo un cubo de arista 10, la diagonal sería 10 raíz de 3, pero si tienes la diagonal y quieres la arista, ¿cachai? Que se divide por raíz de 3, como en el cuadrado. A por raíz de 2 me da diagonal, y si divido por raíz de 2 me da la arista. Claro, ¿cierto? Y después vimos los tríos pitagóricos. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos tríos pitagóricos que tienen acá son conocidos también como tríos pitagóricos primitivos? Primitivos en cuanto a que 3, 4, 5, si yo hago elevación al cuadrado más esta al cuadrado es igual a esta al cuadrado, ¿verdad? Ya, hay personas a las que tú les dices, dime otro trío pitagórico aparte de este, y te dicen el 6, 8, 10. Y ese trío pitagórico no es un trío pitagórico primitivo porque no es más que la amplificación por 2 de este. Mira, por 2, por 2, por 2. Viene de acá. O sea, este no es un trío pitagórico distinto. ¿Se entiende? Este es trío pitagórico distinto. Amplificado por 2, por 3, por 4. Pero para saber calcular los valores asociados,
usted, querido y querida amiga, necesita conocer al menos dos lados. Porque hay personas que tú les preguntas esto, mira, algo súper básico, y no te lo pregunté a ti el año pasado, o sea, esto, que les dije ya, concurso por PISA, típico. O sea, este es X, este Y y este es 5. ¿Cuántos son los valores 3 y 4. posibles X menos Y? O le decía, ¿cuánto es X menos Y? Chiquillos, ¿cuánto es X menos Y? Contéstenlo. No puedes saberlo muy bien, Mario Ordóñez. No se puede saberse, dice el Seba Torres. Excelente. Los felicito. Lo que pasa es que ayer en la clase me pasó que hubo alumnos que me dijeron es menos 1, es 1. Claro, ellos están partiendo de la base que se trata del 3 y el 4, pero en realidad la combinación de S al cuadrado más S al cuadrado igual a 25 es infinita, ¿verdad? Con números enteros podría ser 3, 4 o 4, 3, pero yo nunca dije que X e Y fueran enteros. ¿Se entiende? Muy bien, Bertelsen, se necesitan dos datos por lo menos. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que hemos visto? Voy a mostrar esto ahora. Fíjense que si te piden acá, a propósito de lo que decía Bertelsen, que si tú tienes un triángulo con valores 15, 20 y X, podía ser un pitagorazo acá, S al cuadrado más S al cuadrado igual a este al cuadrado, o bien darte cuenta que este no es más que un 3 por 5, que este es un 4 por 5. Fíjense, ahí está el trío pitagórico 3, 4, entonces este es 5 por 5. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Es decir, y de hecho esto también lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? Que antes de irnos de vacaciones hicimos esa página. Y la revisamos y todo eso. ¿Sí? Ya, me imagino que ahora ya recordaron la materia, ¿verdad? Bacán. Entonces ahora van a bajar y vamos a hacer unos ejercicios, pero los vamos a hacer juntos porque si no me aburro. ¿Ya? Entonces, lean el ejercicio 2, dice ABCD es un cuadrado de lado 6. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Perímetro es suma de lados, o sea, irse por el contorno, y si es un cuadrado de lado 6, tengo 6, tengo 6, las diagonales miden 6 raíz de 2, 6 raíz de 2, ¿me siguen? Por lo tanto, ojo, supongo que también saben que el cuadrado, amigos míos y amigas mías, lo voy a hacer más grande, el cuadrado tiene varias características cuando tú lanzas sus diagonales, como por ejemplo, que las diagonales son bisectrices. No olvidar esto, ¿ah? Pues acá tenéis 45, 45. Lo mismo acá. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Segunda cosa, alcanzan a darse cuenta, chicos, que si tengo acá un triángulo y tengo 45 en sus bases, bueno, primero acá tendría una especie de isósceles, ¿cierto? Pero ahí tendría 90 grados. Por eso que las diagonales son perpendiculares. ¿Claro? Tercero, estos cuatro triángulos son congruentes. ¿Saben qué significa congruente? Significa idéntico. Ojo, ese símbolo y este símbolo los tienen que conocer. Llegó el momento. Esto es semejante. Y semejante tiene que ver con igual forma. ¿Ya? Semejante tiene que ver con relación de figura con su miniatura. Esto, el símbolo igual, significa equivalente. Y equivalente tiene que ver con igual área o superficie. A pesar de que en estricta matemática área y superficie no es lo mismo, pero para efectos PSU lo usamos como que fuera lo mismo. Y este símbolo que tiene S y S junto es congruente, y congruente significa idéntico, o sea, la misma forma y la misma área. ¿Me siguen? Bueno, en el caso del cuadrado, las diagonales se dimidían. Dimidar es intersectarse y separarse en dos pedazos idénticos. Esas son las características de un cuadrado. De hecho, mira, si tú tenías un cuadrado, no sé, de lado 10, y te dicen, deme esta área, tú inmediatamente sabes que la parte achurada es 25, porque acá tendrías 10 y 10 por 10 es 100, ¿verdad? Y está dividido en 4 pedazos idénticos. ¿Se entiende? Ya, entonces voy a perímetro ahora. Dice, ABCD es un cuadrado de lado 6. ¿Cuál es el perímetro? Ya sabemos que esto es 6 raíz de 2, pero como acá tengo la intersección de las diagonales, de aquí hasta ahí es 3 raíz de 2, y el otro también. ¿Por qué? Porque yo dije que se dividían.
¿Se entiende? Entonces, perímetro es poner una reja o cerco acá, suponiendo que esto es pasto. Sería 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 más 6. 6 más 6 raíz de 2. Alternativa E. ¿Estamos? Ya, empecemos a hacerlo más entretenido. Ya, chiquillos, los rectángulos A y B de la figura tienen lado 2 y... miren, no sé si alcanzan a darse cuenta del error que tiene este texto en la pregunta, porque dice, los rectángulos A y B de la figura tienen lado que mide 2 y 6. Tú no puedes partir de la base de que ese es 2 y ese es 6, porque no le puedes hacer caso al dibujo. Te tienen que decir, ponte tú, que este B, no sé, que este C, D, E, F, y que te digan, ponte tú, que AC es menor que AD y que DE es menor que B, ahí sí. Ese es el error. Es chico, ¿ah? Es chico y bien, pero es como para que sepan que hay condiciones de existencia. Esto se llama condición de existencia en un ejercicio matemático. Mira, es como cuando tenéis funciones y te dicen, se tiene la función x más 6 partido por x menos 2. Y te ponen, calcule f de 4. ¿Alcanzan a cachar dónde está el error de mi pregunta? Si yo digo, se tiene la función, bla, 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 calcule f4. ¿Cachan dónde está el error? Muy bien, sé que lo pensaron. Que yo no dije cuál era el dominio. Si yo hubiese dicho que el dominio es, muy bien Emilio Violich, todos los reales menos el 2, ahí sí. Porque si no, estoy partiendo de la base. En la ausencia de dominio se asume que tomaste los reales y eso está malo. No, esto no es una función a menos que yo diga cuál es el dominio, que es la benzina que le he hecho al auto. ¿Se entiende? Esos errores son súper clásicos en matemática porque los matemáticos no somos buenos para escribir. Po. No es que no lo sepamos, se nos arrancan las tortugas, esa es la verdad. Ya, entonces, los rectángulos, bla, bla, bla. Así que vamos a tomar ese 2, ese 6, ese 2, ese 6. Estamos y me preguntan AB. Les doy 30 segundos. Empezó el tiempo. Les quedan 25, 20, 15, 10, 5. Tiempo, lo hago. Entonces... fíjense, por favor, ¿cuánto mide aquí hasta aquí? 6. Y más 2, este es 8. Este mide 6. Fíjense en este triángulo. Me están preguntando esa distancia. Trígono pitagórico, 10. ¿Se cachó? Ya, hagan el 10. Mire, el Bertelsen, sí. Y así como chato, como ya, weón, sí, déjate. Ya, hagamos el 10, hermanos. Ya, todos los cuadraditos de la figura tienen lado que miden 1 centímetro. 1, 1, o sea, acá hay 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 2, ¿cierto? ¿Cuánto mide el mayor de los lados del cuadrilátero? El cuadrilátero, queridos amigos, es... eso, ¿cierto? Ya. Ojo. Anoten esto, por favor, chiquillos. Igual se los anoté en la última clase, pero se los voy a recordar. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo que tiene iguales catetos, la hipotenusa es el cateto por raíz de 2. Cuando tienes un triángulo rectángulo y un cateto es el doble del otro, la hipotenusa es el más corto por raíz de 5. Cuando tienes un triángulo rectángulo donde un cateto es el triple del otro, es a raíz de 10. Cuando tienes un triángulo rectángulo y un cateto es 4 veces el otro, es a raíz de 17. Se los voy a explicar al tiro, ¿eh? Concéntrense. Cuando tienes un triángulo rectángulo donde un cateto es la mitad de la hipotenusa, espérate, lo voy a poner al otro lado mejor ahí. El otro es el más corto por raíz de 3. Mira, un equilátero de lado 2A, ¿lo ven? Ahí está la altura, que es S por raíz de 3, ¿sí? ¿Me siguen? Ya, explicación, o aplicación más bien. Miren esto, acá tení un triángulo rectángulo de cateto A y A. ¿Cachai? Que acá tenía el cuadrado, po. ¿Cómo se usa? Si tú conoces el cateto, multiplicar por raíz de 2 tenés hipotenusa, dividir por raíz de 2 tenés los catetos. ¿Claro? Ya.
Ojo, si un cateto es el... Miren la aplicación para este, miren. Ustedes dirán, Jay, ¿para qué me sirve para esto? Por la RI, mira. 112 y 224. Y te dicen, dame ese. ¿Cachai que si te ponías a hacer el pitagorazo acá, olvídalo, que vaya a poder hacerlo? Pero tú te sabes esto. Y dices, bueno, cuando un cateto es la mitad del otro, ¿cachai quién es la mitad de él? La hipotenusa es el más corto por raíz de 5. 112 raíz de 5. ¿Y por qué? Porque si tú analizas acá, es 2a al cuadrado más a al cuadrado es igual a diagonal al cuadrado o hipotenusa al cuadrado. ¿Me siguen? Ya, esto es 4 cuadrado más a cuadrado es igual a h cuadrado. 5 cuadrado igual a h cuadrado. Saco raíz, a raíz de 5 es igual a h. ¿Qué quiere decir? Que cuando un cateto es el doble del otro, la hipotenusa es el más corto por raíz de 5. ¿Se entiende? ¿Se entendió el truco, cierto? Así que si un cateto es el triple del otro, ponte tú, imagínate, te dicen, a ver, sácame. De hecho, pregúntenselo a sus compañeros del colegio y los van a matar. Miren, hagamos este. Mira, vamos a hacer este. Ponte tú decís, ya, tengo un cateto 48 y tengo un cateto 12. ¿Cachai que ese es 4 veces más grande que ese? ¿Sí? Por 4. Y le decís, dame el valor de la hipotenusa. Entonces él evidentemente va a tener que empezar a calcular, pero tú vas a saber que cuando un cateto es 4 veces el 8, es el más corto por raíz de 17. Entonces tú le decís, es 12 raíz de 17, papi. Pero ¿y cómo sabí? Y de ahí tú le decís, lo estoy calculando, 48 al cuadrado, 12 al cuadrado, y en realidad es un truco. Porque si tú haces eso al cuadrado, ¿cachai? Que es 16a al cuadrado, más a al cuadrado es 17a al cuadrado, y si sacáis raíz te da este. ¿Se cacha? Y esa también es la explicación para el caso del equilátero. ¿Se acuerdan que el equilátero, cuando se los enseñé, yo se los enseñé con un equilátero de lado A, así, y su altura? Bueno, este sería a medios, po. Entonces, si un cateto, mira, cateto, hipotenusa. Si un cateto es la mitad de la hipotenusa, el otro es el más corto por raíz de 3. ¿Se entiende? Y ahí te aprendí la fórmula. ¿Estamos? Ya, ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? Para hacer esto, porque mira, fíjate que acá te están preguntando cuál es el más largo. A lo mejor ustedes dirán, al ojo ese, sí, pero que dame algún tipo de fundamento matemático. Bueno, acá, si un cateto es 1 y el otro es 2, ¿cachai? Que uno es el doble del otro, el otro es 1 por raíz de 5, así que esto es raíz de 5, ¿se entiende? Acá un cateto es 1 y el otro es 3, el triple, estoy en esa situación. Porque este es 1 y ese es 3. Por lo tanto, este es 1 por raíz de 10, este es raíz de 10. Evidentemente, la raíz de 10 es más grande que la raíz de 5, porque si eso es mayor a eso, saco raíz de 5, raíz de 10, ¿cierto? ¿Sí? Propiedad de número real. De hecho, esas propiedades son súper básicas, pero la gente no las usa para hacer justificaciones. Acá, si un cateto es 2 y el otro es 2, ¿cachai? Que son iguales, estoy en esta situación. Por lo tanto, este es 2 raíz de 2. Si a ti te preguntaran quién es más grande de los dos y te ponen, ojo con esto, 2 raíz de 2 y raíz de 10, y no te sabes el valor de la raíz, lo que haces es meter el 2 para adentro, y si tú metes el 2 para adentro, te queda 2 por 4, 8, raíz de 8 y raíz de 10. ¿Quién es más grande? Ese. ¿Se entiende? Y te faltaría este, que en verdad es el más grande, porque si este es 2 y este es 3, tení 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 13, ¿sí? 9 más 4, sí, raíz de 13. Y ese es el más grande. ¿Se entiende? Este ahora. Y este. Ya, yo voy a hacer el 13, ustedes hacen el 14. Voy al 13. Dice, ABCD es un cuadrado de lado 12, 12, 12, 12, 12, 12 raíz de 2, 12 raíz de 2, 6 raíz de 2, 6 raíz de 2, 6 raíz de 2, 6 raíz de 2. Pero miren lo que me dicen acá. Si se dan cuenta, ojo, ¿se acuerdan ustedes que cuando yo tiraba las diagonales, acá me quedaba, acá me quedaba 45, 40, ¿se acuerdan que eran bisectrices, cierto? Y acá había 90, 90, ¿se acuerdan? Ya. ¿A qué voy? Que acá en el problema, miren lo que me dicen acá. Bacán.
Y en el problema me dicen que BF y FC son paralelas. BF y CE, perdón. BF y CE, esas. Y además te dicen que BE y CF, o sea, estas. ¿Alcanzan a cachar que acá también tienen un cuadrado? Espero su respuesta. Porque tengo 45, 45, y si son paralelas, ese ángulo de 90 quedaría acá, ¿o no? Mira, al ser paralela, 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 ese 90 está aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces tengo un cuadrado, y este cuadrado que tengo acá, porque ojo, me están preguntando el perímetro de la figura. Perímetro de la figura es poner una reja ahí, 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 para hacer un cerco. Lo voy a hacer con color para que lo vean. Eso, ¿cuánto vale? Vale 12. Más, ojo, este cerco, 6 raíz de 2. Perdón, 12 raíz de 2. Más este, 12 raíz de 2. Más 6 raíz de 2 y 6 raíz de 2. O sea, más 12 raíz de 2. Términos semejantes, 36 raíz de 2 más este 12. Listo. ¿Se entiende? Perfect, dice. Muy bien. Ya. Una cosa antes de que hagan el ejercicio de abajo, tiene que ver con dos conceptos que me imagino que ustedes manejan. ¿Han oído hablar de qué son los ejes de simetría y qué son los centros de simetría? Los ejes de simetría, se los voy a decir en chileno. Un eje de simetría es una raya que tú lo haces una figura pensando que está dibujado en un papel, y en esa raya doblas la figura y todos los pedazos calzan, ¿se entiende? De hecho, el triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría, porque yo podría tirar una raya acá, que de hecho es altura, es bisectría, es transversal de gravedad simetral, y calzan. Pero también podría tirarla acá y calzan. Podría tirarla acá y calzan, ¿cierto? Ese es un eje de simetría. Los seres humanos tenemos un eje de simetría en la columna vertebral y su prolongación, o sea, idealmente. Se supone que la gente más bella, tú le sacas una foto, tiras el eje de simetría en la columna y todas las partes del cuerpo humano, el doble opuesto que tienen, están formando 90 grados en relación al eje de simetría. Me refiero a esto, que si yo me saco, o sea, no es mi caso, pero si fuera bello, yo me podría sacar una foto de mi cara. Espera, ¿se ve? ¿Ahí? Ahí. Ya. Me saco una foto así, me tiran el eje de simetría y ponte tú la altura de las orejas, tiro una raya y se formarían 90 grados. En verdad, en mi caso no, porque la raya queda así, tengo un lado más alto. Y la misma altura en todas las distancias respectivas de los dobles opuestos. ¿Se entiende eso? Ya, ¿se entiende, chiquillo, el perímetro? Bueno, cuando tú tienes una figura y encuentras los ejes de simetría, ojo, hay gente que cree que el centro de simetría es la intersección de los ejes de simetría, y eso está pésimo, porque el centro de simetría no es eso. El centro de simetría es un lugar geométrico donde tú clavas un clavito. Mira, lo voy a hacer con el equilátero de acá. ¿Ellos ven eso? ¿Los ven en la imagen? ¿O se las tapo? A ellos no le aparece eso. Ya, bacán. Ya, si yo estoy trabajando este triángulo equilátero y acá está la intersección de los ejes de simetría, eso no es un centro de simetría, porque un centro de simetría es un lugar geométrico donde yo clavo un clavito, giro la figura en 180 grados y la figura me queda en la misma posición. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo equilátero, yo le clavo un clavito y lo giro en 180 y me quedaría la estrella de David, ¿o no? Me quedaría así. Dios. ¿Se cacha? Sí. Es decir,
El triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría, pero no tiene centro de simetría. Pero el cuadrado, ponte tú, tiene... ¿Cuántos ejes de simetría? Tiene 4, ¿verdad? Porque tiene S, S y las diagonales, ¿verdad? Y ahí sí está al medio del centro de simetría porque yo giro en 180 grados esta figura y me queda idéntica. En cuanto a su posición. ¿Se entiende? Ya, ¿por qué les enseño esto? Porque cuando tú tienes un cuadrado, querido amigo, y encuentras el centro de simetría, que es ese, tú puedes hacer lo siguiente. Tirar una paralela a los otros lados, así. Y si este lado vale 10, ¿cuánto vale la línea roja? Si es que la tiro paralela a las otras que están en 90 grados. Vale la mitad, ¿cierto? ¿Se cacha? De hecho, se puede hacer un teorema de Tales. Miren esto. Si esto es un cuadrado, miren esto. Esto es importante, se usa mucho en los ejercicios. A, B, C, D. E, F. Y te preguntan, calcule, ponte tú el perímetro de esa figura. Entonces te dicen que esto vale 5. Tú al tiro sabes que ese es 5, porque como es un cuadrado, la distancia de acá es 10, ¿verdad? Eso es 10. ¿Me siguen? Mira, tení 10 es a 10, como X es a 5. ¿Cachai? Que S con S son iguales, por lo tanto en este triángulo pasaría lo mismo. Cateto es igual al otro cateto, por lo tanto catetito igual al otro. Si este es 5, este es 5. ¿Se entiende? Así que este es 5. Ya, y acá también es la mitad, po. ¿Por qué? Porque, ojo, si acá toda esa diagonal valía 10 raíz de 2, viste que es 10, 10, 10 raíz de 2, de aquí hasta allá 5 raíz de 2. ¿Por qué? Porque ese es un eje de simetría, de hecho es la intersección de las diagonales, por eso me refiero. ¿Se entiende? Ya, sabiendo eso, es que ustedes tienen que ser capaces de hacer el ejercicio 14, por favor. Ya, chiquillos, un minutito. Ya. Ya, lo voy a hacer, chiquillos. Es raíz de 40 el resultado. Ya, dice, primero, análisis. ABCD y BERC son cuadrados cuyos lados miden 4 centímetros. Ya, ¿alcanzan a cachar que son cuadrados congruentes? Es evidente porque el BC es el lado común de ambos, por lo tanto, esto es 4, esto es 4, así. Esto sería 8, ¿cierto? Ya, en segundo lugar, me están diciendo, bueno, averigüe por favor cuánto vale FR, este trazo. ¿Cierto? Ya, si eso es 4 y eso es 4. Ya, si tengo esa situación acá, y esto es 4, y esta intersección, ustedes podían hacer esto, mira, tirar una rayita. Eso se llama tirar una cebiana. Tiras una cebiana para allá, así, perpendicular, para que sea paralela a esta y a esta. Entonces va a ser 2, esto va a ser 2, este va a ser 4, ¿se entiende? Y tienes un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Eso es tirar una cebiana. De hecho, tirar cebianas en los ejercicios... Espérate, piola. ¿Qué es piola? Ah, piola se escucha. Martín Navarrete. ¿Se entendió lo que hice? Sí, sí, ya, bueno. Ya, entonces al final esto va a quedar como un triángulo rectángulo. 6, 2, X. Es el cuadrado más es al cuadrado es igual a X cuadrado. 40 igual a X cuadrado. Ya. No sé si está como raíz de 40 o está como 2 raíz de 10. A veces están trabajadas, a veces no. Ahí sí. ¿Se entiende? Ya. A ver, el 15... No, es que en honor al tiempo nos vamos a ir para allá y vamos a hacer los pelúos al tiro. Vale. Voy con el 28. Ya, tengo un cuadrado de lado 10 y un equilátero, ¿cierto? Entonces yo les decía que si tú tienes un cuadrado de lado 10
y tiro las diagonales, todos tienen claro que esa distancia de aquí para allá y esa para allá vale 5 y 5, ¿cierto? Todos saben eso. Ya, ¿por qué les digo que con estos datos ya podéis sacar el valor de EF? Porque acá te dicen que F es punto de intersección de diagonales y te preguntan esto, ¿cierto? Entonces, ¿no es acaso más fácil sacar la altura del equilátero acá, que sería esa distancia, y restarle esa, que es 5, de acuerdo a lo que yo calculé acá? ¿Se entiende? Mira, acá tengo un equilátero del lado 10, la altura sería la mitad del lado por raíz de 3, y le resto, al tiro Luisita, que te quiero pedir algo, y le resto eso. ¿Y eso cuánto vale? 5. ¿Y dónde está eso acá? Pues 5. 5, ¿se entiende? ¿Se cacha? Ya, chiquillos, 29. ¿Se entendió el 28, verdad? Ahí ya hay un ejercicio peludo. Voy al 29. Dice, ABCD es un rectángulo de la... Mira, este está bien escrito, ¿cachai? Rectángulo del lado 6 y 7 y te dicen que AB es más grande, es menor que BC, ¿cachai? A eso me refería hace un rato con las condiciones de existencia, porque si no, no podéis determinar quién es quién. Entonces, si te dicen que en 6 y 7 este es 7 y ese es 6, ¿me siguen? Te dicen que el triángulo ABE es isósceles de base a B. Si a mí me dicen que la base es esta, se supone que estos dos serían iguales, esos dos lados, ¿cierto? Porque estos son los ángulos basales. Y te dicen que el perímetro es 16 de este triángulo, por lo tanto esto es 5 y esto es 5. Y me están pidiendo que yo calcule cuánto vale ese. Entonces ahora tengo que ingeniármelas para encontrar ese valor. ¿Se acuerdan de los ejes de simetría? ¿Cierto? Que el triángulo, ponte todo el triángulo isósceles, tiene un solo eje de simetría que es este. Cae en 90 grados y estos pedazos quedan todos iguales, así y así. ¿Me siguen? El equilátero tiene 3 de esos. Ya, ¿por qué lo digo? Porque usted acá toma esta figura y le puede tirar un eje de simetría justo acá al medio. ¿Viste que isósceles el triángulo? Así. Y va a terminar en 90 grados, aquí y acá. ¿Me siguen? Y estos también son de 90. ¿Estamos? Al hacer eso, este lado fue intersectado por este eje de simetría justo en la mitad, así que tengo valor 3, y acá tengo un trío pitagórico porque tengo 3, tengo 5, así que este es 4. ¿Me siguen? Si esto es 4 y este de acá era 7, ustedes saben que tiene que ser 7S, 7S y 7S, significa que este de acá es 3. Y estos de arriba son idénticos a estos de abajo, ¿verdad? Así que también valen 3. Por lo tanto, la raya azul, dado que los catetos son iguales, cumplen con el a raíz de 2, ¿o no? 3 raíz de 2 sería la respuesta. ¿Se cacha? Ya, hagamos el 30. No, les voy a dejar de desafío el 30, voy a hacer el desafío mejor, que es más peludo todavía. De hecho, si entienden el desafío del 30 les va a salir al tiro, porque en verdad este no es difícil, porque si te dicen que este es un cuadrado del lado 4, ya sabéis que eso acá sería 4 raíz de 2. ¿Me siguen? Ahí dice cuadrado del lado 4, 4, 4, 4, 4, 4 raíz de 2. Y esto es un equilátero, así que es 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. ¿Me siguen? Entonces, espérate, igual lo voy a hacer, bueno, ya, filo. 4 raíz de 2, 4. Me siguen hasta ahí. Y me están pidiendo este pedacito. Fíjate que si tú prolongas este pedacito, esto es un equilátero. Este cae justo a la mitad. ¿Se entiende eso? Porque sería la altura, ¿o no? La prolongación de EC hacia la izquierda, hacia C. ¿Se entiende? Y si cae justo en la mitad, lo que representa esto no es más que la diagonal. ¿Se cacha? Entonces, ¿cómo puedo saber ese?
es la altura del equilátero menos, esto rosadito de ahí hasta ahí, menos la mitad de la diagonal, ¿se entiende? Es la altura del equilátero, ojo, es un equilátero de lado 4 raíz de 2. Recuerden que el equilátero, chiquillos, su altura era la mitad del lado por raíz de 3, ¿se acuerdan? Entonces, si tengo un equilátero de lado 4 raíz de 2, la altura es la mitad del lado por raíz de 3. O sea, la altura es 2 raíz de 6. Eso es la altura, ¿verdad? Esta altura. Y a eso hay que restarle de ahí hasta ahí nomás, po. ¿Cierto? Que sería la altura menos lo rosado. ¿Se cacha? Y eso rosado vale 2 raíz de 2. Este es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. ¿Se entiende? Entonces 2 raíz de 6 menos 2 raíz de 2. Factorizado raíz de 6 menos raíz de 2. Perfecto, sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Quieren tomarse unos 3 minutitos para intentar el desafío? En realidad es fácil, tienen que tirar, se llaman sevianas, tirar una seviana. Una seviana es un segmento que tú usas en los dibujos, en geometría, para, a partir de figuras desconocidas, encontrar figuras conocidas. O en verdad, para encontrar propiedades conocidas cuando en el dibujo no aparecen. Como por ejemplo, ponte tú acá, tirar una altura, acá, tuk, tirar una altura, tuk, y ver la posibilidad de que con esa y otra raya más puedas encontrar el valor de DE. Porque acá conocí ángulo, ya 60, pero ese no lo conocí. ¿Me cachan? Acá en este desafío te están diciendo que tenéis 2 equiláteros y te piden esa distancia. ¿Ya? Piénsenlo 2 minutitos y yo lo hago. Ya, lo voy a hacer. Chiquillos, tengo un equilátero del lado A, tengo un equilátero del lado B y me preguntan DE, ¿verdad? Miren lo que voy a hacer. Voy a tirar un eje de simetría acá. Voy a tirar un eje de simetría acá. Y voy a tirar un eje de simetría, no un eje de simetría, sino que una seviana acá. Esa es paralela a AB. Esa es paralela a esa. Porque si se dan cuenta acá, me quedó un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Yo estoy buscando este valor. Bueno, cuando yo tengo un equilátero del lado A, este equilátero divide en A medios y A medios. ¿Me siguen? Y este es B medios y B medios. Por lo tanto, este de acá es A medios más B medios. ¿Me siguen? Ahora, quiero saber cuánto mide eso para usarlo como cateto. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿Me siguen? Ya, esa distancia que tienes ahí, ¿no es acaso esta altura menos esa altura? Es la altura del triángulo A menos la altura chiquitita, y eso te da ese pedacito, ¿se entiende? O sea, sería la altura del triángulo que vale A es la mitad del lado por raíz de 3, ¿cierto? Es A medio raíz de 3 menos esta, esa, que es B medio raíz de 3. Entonces, el triángulo rectángulo que tengo finalmente tiene estos catetos. S al cuadrado más S al cuadrado menos el X cuadrado. ¿Se cacha? ¿Sí? ¿Todos? Lo voy a desarrollar. Para que no se asusten. Mira,
A medio raíz de 3 menos B medio raíz de 3 al cuadrado más A medio más B medios al cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Me siguen? Entonces, al tirar raíz acá, me queda así. ¿Estamos? Copien hasta ahí, por favor, porque les voy a enseñar un truquillo. ¿Estamos? Ya. Para poder... El problema acá ahora se traduce en que... Estoy terminando la clase, porfa, vean esto, porque hay gente que no sabe resolver esto más o menos rápido. Y no es que se pueda al tiro, pero se puede trabajar con simpleza. No se les ocurra hacerle elevación al tiro, po. Recuerden que cuando tienen binomios al cuadrado, cuando tienen que usar productos notables, tienen que fijarse si es que eso no se puede reducir o trabajar de manera tal de que cuando hagan el tema del cuadrado, la cosa se haga más fácil. Mira, esta expresión yo la podría factorizar por raíz de 3 medios y me queda a menos b, así, al cuadrado. ¿Se entiende? Y la otra expresión por un medio a más b al cuadrado. ¿Se entiende eso? Chicos, ya. Entonces, mira, al final esto de acá al cuadrado es 3 cuartos por a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, más este de acá es un cuarto por a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Bajo raíz. Ya, entonces al final, él con él te va a dar 3 cuartos a cuadrado, ¿cierto? Y él con él te va a dar un cuarto cuadrado. Si a 3 cuartos a cuadrado le sumas un cuarto, te queda 4 cuartos y eso es, 4 cuartos es 1, o sea es a cuadrado y ahí se va S y se va S. ¿Se entiende? Porque están sumados. ¿Se cacha? Ahora trabajemos los AB, que son esos. Si tú dices 3 cuartos por menos 2AB, lo voy a hacer acá con rojo. Mira, 3 cuartos por menos 2AB. Esto es igual a menos 6 cuartos AB y eso es menos 3 medios AB, ¿cierto? Y ahora si haces un cuarto por 2AB sería 2 cuartos. Este es un cuarto por 2AB. Esto sería 2 cuartos AB y eso es un medio AB. Entonces ahora ese que suma tenéis que unirlo con este que resta. ¿Y cuánto te quedaría? Menos 2 medios AB, ¿cierto? Y eso es igual a menos AB. ¿Se entiende? Y ahora 3 cuartos B cuadrado más un cuarto B cuadrado son 4 cuartos B cuadrado, o sea, B cuadrado positivo. Y está bajo raíz y ahí está la respuesta. Se cacha lo que hice, ¿verdad? Los demás chiquillos sí. Ya, bacán. ¿Ya? Les mando un abrazo, que lo pasen bien. Nos vemos en clase entonces. Un abrazo, chiquillos.